Muy buenas tardes. Un amable y cálido recibimiento a los amigos, las amigas, a las personas, a las instituciones y a los procesos que también están pendientes de generar conciencia, de transmitir la fuerza de una demanda muy particular que también puede generar un cambio en la historia de este país, en la manera de vernos y de entendernos. Desde la Alianza por la Agrobiodiversidad, un conjunto de organizaciones, ONGs, académicos, universidades, activistas ambientales y ante todo, organizaciones sociales, damos un cálido recibimiento a este conversatorio que lo hemos denominado rica diversidad, poniendo en el centro algo que es sublime y más en estos momentos, que es el alimento, la medida que es cultura, que es identidad y que es fuerza. Pero el alimento no llega del cielo, ni llega a través de los cajeros electrónicos, ni por los supermercados. Atrás de todo esto hay una poderosa realidad que tiene múltiples maneras de entenderse y de verse. En esta tarde vamos a hablar del campesinado, la agricultura campesina, familiar y comunitaria. ¿En qué estamos en esto? Consideramos que es fundamental abrir estos espacios y hacerlo desde otra manera y desde otras lógicas. La lógica de quienes están construyendo conciencia, quienes están sembrando, quienes están alimentando procesos organizativos orientados a que el campesinado no muera y a que la agricultura campesina, familiar y comunitaria sea una opción digna de permanencia en el campo, pero también que sea parte de nuestra identidad y que sea una poderosa razón para permanecer precisamente de manera pacífica en los territorios. Bueno, no voy a extenderme mucho, todos sabemos la crisis en que estamos. Cada vez existe mayor consenso que han sido los sistemas agroalimentarios basados en el monocultivo, la agroindustria, los transgénicos, la desecación de ciénagas y humedales, el deterioro de los suelos, la erosión, la privatización de las semillas, el abusivo sistema de créditos que ha generado también que el virus mute hacia los hábitats humanos. Esta forma ha desencadenado un conflicto, una pandemia, más que un conflicto, una pandemia, y que curiosamente también afecta de manera directa la realidad también de nuestros campos y sobre todo del acceso al alimento sano y propio. Independientemente de esto, hay también procesos que han estado alimentando unas discusiones muy importantes. Una, la adopción en Colombia de la Declaración de los Derechos del Campesinado. Una inclusión política que genera también tensiones en los modelos políticos y hegemónicos para no reconocer ese nuevo sujeto. Eso ha pasado también por muchos procesos, como señala una de nuestras invitadas, que no podemos desconocer en la manera de reafirmarse, de reconocerse y de denominarse. Estamos hablando de un sujeto concreto, el campesinado. Pero también hablamos de un conjunto de prácticas que son inherentes y que determinan esa condición del campesinado, que son las prácticas asociadas a ese tipo de agricultura, la campesina, familiar y comunitaria. Bueno, hemos visto numerosos afiches, numerosas declaraciones de ministros, de gobernadores, de alcaldes, de agencias de publicidad, de medios, donde colocan a los campesinos como héroes que merecen aplausos y reconocimientos. Obviamente esto es un fenómeno mediático que necesariamente no se refleja en acciones, estrategias y políticas que le den reconocimiento y respeto al campesinado. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen nuestros mayores. Todo ese reconocimiento verbalizado en bellas postales, en anuncios de programas que realmente están
de fachada o cocos o sin impacto real en el campesinado, contribuyen efectivamente a realizar el desarrollo de sus derechos. Bueno, de igual manera, mientras eso ocurre, existe una contraagenda que afecta negativamente al campesinado. Eso lo hemos visto en diferentes medidas de tipo administrativo y mecanismos financieros. La resolución 002 que desencadenó el programa Colombia Agroproduce fue ejemplo de eso, como también el decreto 523 que provocó una luz de importaciones de maíz amarillo, de soya, y que echa también al traste una producción autónoma de cereales. Más recientemente hemos visto también una entrada masiva de productos de origen lácteo, con lo cual afecta también fundamentalmente a los pequeños ganaderos productores de leche en numerosas regiones de Colombia. De igual manera vemos cómo el sistema financiero concentra los beneficios y no modifica las líneas, los mecanismos, los instrumentos financieros. Y cada vez más, miles de familias en Colombia están asfixiadas por las deudas impagables, familias campesinas. Hay una tragedia creciente asociada a un endeudamiento perverso, sistemático y deliberado, que han empujado a una acción de revictimización de las poblaciones rurales, particularmente la campesina. Estos temas, en un contexto muy general, han puesto también la preocupación de que realmente en este tiempo no ha parado una política contraria a los intereses de los derechos del campesinado. Bueno, consideramos que esto es fundamental para construir un mundo digno. Esto es fundamental para que el país asegure a largo plazo la cuestión alimentaria, para que el país también tenga más control sobre el alimento sano, tenga menos desgaste en procesos tremendamente ineficientes desde lo energético, y por eso consideramos fundamental abrir espacios como este. Lo hacemos desde los protagonistas locales, desde los líderes, desde las lideresas, que de diferentes ángulos y aristas han aportado a esta construcción. Hoy tenemos 4 invitados. Tenemos a Edilia Roa. Edilia es una lideresa santanderiana que lleva toda una vida de trayectoria en la lucha agraria y campesina, desde una visión amplia de los derechos humanos. Ella ha estado siempre en procesos organizativos apuntando a esa construcción de una generosidad desbordada, de una capacidad de construir, de enseñar. Su vida misma ha sido una pedagogía. Desde la Asociación de Usuarios Campesinos, Unidad de Reconstrucción, la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales, la Plataforma de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas. Ella ha tenido la gran capacidad de estar en una pequeña comunidad haciendo un taller hasta representar a Colombia con suficiente fluidez en la construcción de dimensiones políticas como ha sido lo de los derechos de los campesinos y campesinas, junto con la vía campesina. Representó también a América, no solamente Colombia, América, en la Convención sobre los Derechos de los Campesinos celebrada en Suiza. Es integrante de la instancia de género de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz. Edilia ha abierto unos debates muy necesarios junto con otros, como ella misma reconoce, pero su aporte ha estado en la insistencia, la claridad y la generosidad. Vuelvo y repito, que los campesinos sean contados para que cuenten. Ha aportado también de manera significativa a que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, desarrollen gradualmente acciones progresivas de reconocimiento del campesinado a lo largo del último año.
Bueno, voy a presentar a los demás invitados y ahorita vamos a darle paso a las intervenciones. Me disculpo un momentico ahí, Edilia. Bueno, también tenemos a una mujer que ha sido muy querida, una mujer de gran producción, muy juiciosa, Juliana Millán. Juliana hoy nos acompaña con su linda niña. Y Juliana, en este momento, desde la Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI, como directora política, ha seguido tejiendo y articulando. Esta mujer ha sido muy, muy valiosa en la articulación y sobre todo en la lectura más concreta, más pragmática de todos esos diálogos que se hablan desde el diálogo campo-ciudad. Ha sido valiosísimo su aporte como enlace en la articulación y movilización de la Red Nacional de Agricultura Familiar. Ella es antropóloga de formación, maestra en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ha hecho unos aportes, vuelvo y repito, tanto desde la economía como desde la cultura campesina. Ha trabajado en tejer esos puentes reales y conoce con mucha amplitud cómo funcionan efectivamente esas relaciones campo-ciudad. Conocedora no solamente de Bogotá, sus zonas rurales, sino también de la zona central. Muchas gracias, Juliana, también por acompañarnos. Bueno, tenemos también a Arles Angarita. Arles es un campesino, él mismo se define, un campesino que se ha formado como promotor y técnico desde una institución que ha sido un referente en Colombia, la Escuela Granja Agroecológica SOS de Armero, ¿cierto? Una institución tremendamente pródiga en formar hombres y mujeres que le han aportado a la construcción de este país, a levantar muchos procesos. Es psicólogo social comunitario de la Universidad Nacional a Distancia. También es maestro en educación con acentuación en procesos de enseñanza, aprendizaje en Monterrey, México, y también maestro en educación de la Universidad Minuto de Dios. Es profesor de esta universidad desde el 2011, coordina el posgrado, la especialización en agricultura familiar, el primer posgrado que se hizo en Colombia, que ha tenido un alcance bastante importante. También es miembro de la red, más que miembro, ha sido un motor en la RENAF, en la Red Nacional de Agricultura Familiar, en la Red Latinoamericana de Psicología Rural. Escuchen eso tan importante. La Red Nacional de Extensión Rural, maestro por excelencia en la cría, recuperación y reproducción de las gallinas criollas. Ha sido también el alma de esta red nacional. Próximamente tendremos la publicación de un libro donde él ha tenido una parte primordial, una parte crucial. Bueno, también ha impulsado la cátedra UNESCO en desarrollo sostenible y de alianza por la agrobiodiversidad en Colombia. También quiero presentarle desde un lugar de mucho afecto, que es la Escuela Manuel Quintín Lame. Esta escuela en el Tolima ha permitido la formación de más de 150 personas indígenas, campesinos, estudiantes, niños, adultos mayores, abuelos, en enfoques con un énfasis muy fuerte en enfoque autogestionario y uso de los recursos de la agrobiodiversidad local. Y ha sido clave el papel de Arles Angarita Leito. Bueno, también tenemos con nosotros a Robert Daza. Robert también ha sido un hombre que ha puesto toda una vida de servicio a la defensa de los derechos del campesinado. Hace parte del CIMA en el sur del país. Está en este momento un retorno muy bello a su campo, a su región. Es productor. Eso es muy importante. Es un productor, ¿cierto? Y ha sido presidente del CNA. También ha sido delegado de la Vía Campesina, vocero muy, muy reconocido también por su gran capacidad también de diálogo y de aporte.
en la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Hace parte en este momento de la Junta de Gobierno Campesino del Norte de Nariño y Sur del Cauca. Allá hay un proceso tremendamente bonito, una semilla germinando, donde Robert ha puesto su gran aporte. Bueno, entonces, con esta presentación de nuestros maestros, también queremos decirle a nuestros amigos que hubo problemas al inicio de este webinar por un problema técnico, una infiltración, y que por esa razón no se permite el acceso a Zoom. No obstante, vamos a grabar el webinario para colocarlo posteriormente en las diferentes plataformas y garantizar su disponibilidad y acceso. Pueden hacerlo a través del Facebook Live y vuelvo y repito, estaremos facilitando la grabación de este conversatorio, de este webinario, para que puedan verlo con mayor tranquilidad. Pedimos disculpas por ese pequeño retraso y por ese inconveniente, que es un problema técnico también ajeno a nuestra voluntad. Edilia, bueno, entonces también contigo ha habido un diálogo muy bonito, muy bonito. Tú has reconocido permanentemente que lo que se está luchando es un acumulado, ¿cierto? Es un acumulado en múltiples sentidos. En el ir construyendo poco a poco esa casa, en el ir avanzando con la ayuda de muchas otras personas, de muchos otros procesos, que no se está solo, y has puesto que esto ha sido todo un desafío. Y a las puertas de una audiencia que no es la que quisiéramos por el momento en que estamos, pero que sin duda alguna es muy importante. ¿Cuál es tu balance en este momento sobre lo que se está reconociendo al campesinado en Colombia, tanto en las políticas como en los planes y los programas? En este momento, hoy en día, ¿cuál consideras tú que ha sido el grado de reconocimiento? ¿Qué tanto se ha hecho? Bueno, muchas gracias también a mis compañeros y compañeras panelistas. Este ejercicio es el compartir de un trabajo conjunto. Creo que tenemos como algunas similitudes de afectos por un país como México, que ha generado mucha expectativa de ser nuestros profesores agrarios, y, y decirle que, bueno, en el actual gobierno, el actual gobierno contó con los votos de miles y miles de votos de campesinos y campesinas en Colombia para una presidencia, pero esa reciprocidad no está precisamente en esas apuestas o en esas, sí, sobre todo en esos retos dinamizadores que como campesinado tenemos en Colombia, que es la de reconocimiento del mismo. Esta es una lucha de décadas, desde los años 70, y digamos, 4 décadas después aún se sigue persistiendo en esa gran necesidad de un reconocimiento político al sujeto, al actor del campo colombiano, donde estamos por supuestamente los campesinos, las campesinas, las jóvenes, las mujeres, los pescadores, mis grandes afectos hacia ellos, y bueno, indígenas y afros. Y también en algunas actividades como la artesanía, digamos, cultural, ancestral de estos sujetos y actoras. Estos han sido una lucha desde que sé, desde mis padres, que me contaban que era necesario el tema de la organización del campesinado para poder obtener derechos. Desde las organizaciones campesinas nos dimos la tarea de seguir como insistiendo cada 4 años en proyectos de ley agraria para que nos incluyeran, nos vincularan, para que nosotras las mujeres participáramos, tuviéramos derechos ahí igualmente en los proyectos de ley, porque la estructura del Estado colombiano es absolutamente toda vertical y no hay absolutamente nada horizontal de participación conjunta de saberes. Los derechos de campesinos surgen en Asia,
compañeros en Yakarta, en Indonesia, y digamos ellos construyeron el primer ejercicio. Y luego pues ese ejercicio fue conjunto, digamos, desde el 2005 como hasta el 2012. Y desde entonces estamos diciéndole a la Cancillería, al Congreso, al Ministerio de Cultura, al DANE, a todas las entidades. O sea, este ejercicio que estamos haciendo hoy, digamos, ese es el consolidado de muchos años de trabajo de tipo político, campesino, agrario y por supuesto de mujeres en todo ello. O sea, son miles de actividades, miles de acciones, ejercicios que se hacen con gobiernos, ejercicios que se hacen con secretarios o ministros de Agricultura de países o el Parlamento andino, muy clave en la última etapa, digamos, de la consolidación de Bolivia, presentar los derechos. Para el caso de Colombia, nosotros siempre nos dimos cuenta que Colombia sería uno de los países más neurálgicos para el reconocimiento, porque las decisiones se dependen de una diplomacia, de un congreso que determina si en Colombia absolutamente todos los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho. Entonces votamos para que nos gobiernen, pero votamos para que nos quiten derechos. Entonces, es un ejercicio que no es recíproco. El mayor reto en este momento es el reconocimiento político, pero más allá del reconocimiento político es la asignación de un presupuesto estatal para, digamos, la dignificación del campesinado en Colombia. O sea, no es solamente incluir, participar, pero también tomar decisiones absolutamente en las políticas públicas, en las leyes agrarias, todo que esté relacionado con precisamente nosotros, el campesinado en Colombia. La distribución de la riqueza para que pueda fortalecerse la misma economía campesina hace parte de ese reto, de ese reto de la distribución tanto de la tierra como de los bienes digamos, y las riquezas que ponen, digamos, al servicio de esta economía campesina, familiar y comunitaria que también más adelante Juliana hablará, pero que hace parte de esos ejercicios. El sector agropecuario es muy complejo, tiene muchos relacionamientos, tiene muchas áreas de trabajo, la productividad, la asistencia técnica, el crédito, la participación, muchos ejes de trabajo. Y entonces, pues por ende, el relacionamiento con la institucionalidad no es con una sola, sino con muchísimas instituciones. Entonces, el mayor reto es reconocimiento, presupuesto, pero también que las entidades y los funcionarios entiendan por qué esta población ha pedido durante muchos años y décadas ese reconocimiento político y pueda decir que tengamos satisfacción integral de los derechos. O sea, si no podemos tener, si a ti no se te nombra, no aparece en ningún lugar, entonces digamos, el haber trabajado con el Ministerio de Cultura, el tema de poblaciones, no solamente nosotros como actores y sujetos y directoras también políticas, sino que también otras poblaciones minoritarias en Colombia, como los gitanos y bueno, la población Tao y otros que también están haciendo este ejercicio, digamos, por sus derechos. El mayor reto no es que un gobierno lo diga, sino que todo un país reconozca nuestro papel, el de alimentar y enfriar, digamos, el planeta y crear esa biodiversidad que pronto, digamos, vamos a plantear. Y la vinculación de los jóvenes, nosotros tenemos que sembrar en el corazón, en la mente, en el alma de los jóvenes ese gran derecho y ese gran eh, ejercicio de la participación, la inclusión y de cómo ellos irán a participar en esa construcción, digamos, colectiva, comunitaria e individual con digamos, estos ejercicios que puedan dar ejemplo de una dignificación, pero también podamos hablar que el campesinado en Colombia tiene subsidios, que el campesinado en Colombia se le ha distribuido la tierra, que absolutamente, digamos, haya una serie de complementos en esto, lo que nosotros denominamos desde hace muchos años
conseguir en Colombia la reforma agraria integral, humana y rural. Bien, muchas gracias, Edilia. Yo insisto en la generosidad que has tenido en que no desconocer todo ese acumulado y nos has hecho permanentemente ese llamado como maestra a que siempre tengamos en cuenta todo lo que han aportado otros líderes y lideresas. Juliana, también queríamos, tú que has estado tan cercana de la RENAV, ¿cierto? Y la RENAV se ha caracterizado por construir mucha iniciativa desde base. O sea, la RENAV es una suma de iniciativas muy portentosas de transformación agroecosistémica, de generación de oportunidades económicas, de pensamiento, son estrategias también políticas y de pensamiento en diferentes regiones de Colombia, de la articulación entre academia, ONGs, organizaciones sociales. Y ustedes también como RENAV han metido un trabajo muy bonito de incidencia política, en algunos casos de lo regional, en otros de lo nacional, han tenido un papel protagónico en lo que fue la resolución 0464 y también han estado muy atentos de lo que de lo que se ha hecho en el Congreso, ¿cierto? Para llevar esto a una ley. La agricultura, la CFC, llevarla a ley. ¿Cuál han sido esos avances mirados en un espacio de tiempo más amplio? Y también cuáles han sido esos retrocesos que encuentran también en relación con el contexto. Gracias, Fernando. Antes que nada, saludar a Edilia, a Arlex, a Robert, a vos mismo, que pues para mí son como grandes monstruos de toda esta discusión con los que he aprendido enormemente a lo largo pues de mi propio quehacer y de mi propio trabajo. Recuerdo muy bien a Edilia en las mesas del Grupo de Paz sentada hace muchísimos años, a Robert aprendiendo en San Pablo Bolívar, a vos, Fernando, cuando hicimos coalición de organizaciones no gubernamentales para los temas de soberanía alimentaria, a Arlex, que lo conozco hace más recientemente, pero con quien hemos establecido una alianza pues muy fuerte también y una comunicación muy fuerte en la RENAF. Sin duda que uno aprende de la gente y uno aprende de los procesos en los cuales la gente ha venido caminando. Y eso finalmente es la RENAF, eso es la Red Nacional de Agricultura Familiar, es un aprendizaje colectivo, como vos dices, Fernando, entre organizaciones que hacen parte de la academia, organizaciones no gubernamentales y sustancialmente organizaciones de base que están en varios municipios, en varios departamentos del país. De hecho, si hacemos un panorama de quienes estamos hoy aquí, la Plataforma de Mujer Rural hace parte de la Red Nacional de Agricultura Familiar, la Uniminuto hace parte de la Red Nacional de Agricultura Familiar y Fundecima hace parte de la Red Nacional de Agricultura Familiar. Entonces, este es un proceso que no pretende ser una organización de segundo nivel, no pretende, digamos, coartar la posibilidad de las organizaciones realmente sociales y populares de llegar a los espacios en los que tienen que llegar y en los que tienen que ser fuertes, sino de articular todas esas instancias para poder construir pensamiento, para poder construir reflexión y acción también sobre ciertos puntos que pues para nosotros desde varios ámbitos y probablemente no sabemos echar asadón, pero sabemos lo que ha sido toda esta discusión a nivel político, a nivel organizativo y la defendemos en las instancias que podemos defenderla, como vos, Fernando, con Semillas, como Arlex en los espacios de la academia. Entonces, con un respeto profundo por los campesinos, por las organizaciones étnicas de este país, pues arranco, digamos, esta participación. Entonces, lo primero es que, digamos, en efecto, la Red Nacional de Agricultura Familiar establece un criterio que para nosotros es muy importante y es que si bien es cierto, arranca de un concepto, que es un concepto traído, que es un concepto que aterriza a nivel mundial, construido, digamos, en un panorama global, pero que aterriza nacional y regionalmente, que es el de agricultura familiar. La Red Nacional de Agricultura Familiar, junto con otras organizaciones en el proceso de construcción de esta resolución 464 de 2017,
establece que para Colombia ese concepto es corto, que Colombia no se puede quedar solamente con el tema de la agricultura familiar, que la agricultura familiar en Colombia no puede ser comparada con la agricultura familiar como la maneja Brasil, como la maneja Argentina, como la manejan en Indonesia, como la manejan en Europa, sino que la agricultura familiar aquí en Colombia debía llenarse de contenido, y llenarse de contenido es llenarse de la historia de los procesos sociales, de las reivindicaciones de los procesos sociales, de los procesos campesinos y de los procesos étnicos. Y en ese sentido se consolida esta construcción que empezó a formularse como agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y eso es lo primero, digamos, un poco que queremos dejar claro como RENAF. En RENAF no hay agricultura familiar, hay agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y esa fue la construcción, digamos, que salió de la resolución 464. La segunda es que hay un criterio que queremos defender y que queremos posicionar, y es que la resolución tiene una definición de esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, porque no queremos que eso se empiece a confundir. En términos de la incidencia que hemos hecho, hemos descubierto que también hay varios ruidos sobre qué es la agricultura familiar, cómo puede definirse la agricultura familiar, y nosotros decimos, aquí ya hay una definición. Hay una definición que establece unas características para esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, que no es la agricultura de las familias de este país, ¿sí? Que es muy distinto. Aquí la agricultura campesina, familiar y comunitaria tiene unas connotaciones en términos de que hay un predominio de una actividad económica específica, que hay un predominio de la obra, de la mano de obra familiar y comunitaria, que hay una extensión máxima de capacidad productiva equivalente a la de una unidad agrícola familiar, y que se debe residir dentro del perímetro funcional del territorio colectivo, de la finca, como se llame, digamos, un poco en términos de esa consecución de medios de vida. Si no se respeta esta definición, estamos hablando de otra cosa. Y esto, digamos, para lo que siga de aquí en adelante en términos de las definiciones que empiezan a generar también contrastes y diferencias. Esta resolución tiene una integralidad que, que va más allá, define, digamos, esto sustancialmente, pero define también algunas cosas en términos de lo que sería necesario aportarle con un contenido de política pública al tema de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que aborda desde los temas de formación, desde los temas de reconocimiento de los saberes de las comunidades campesinas y étnicas, que pasa por el tema de la tenencia de la tierra. Aquí no se puede ignorar que el tema de la tenencia de la tierra es neurálgico en términos de Colombia y que tiene que resolverse, que pasa por el tema de la producción y por lo tanto por el tema de las semillas del agricultor y de la protección de las semillas nativas y las semillas del agricultor, que pasa por el tema de la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria dentro de los sistemas de comercialización, llámense circuitos cortos de comercialización o llámense sistema de abastecimiento regional o nacional, que pasa por la participación en los escenarios de mercado, que pasa por el fomento o la visibilización de esta agricultura campesina, familiar y comunitaria en esa relación que tú hablabas, Fernando, urbano-rural, y por lo tanto que la gente, los consumidores, la gente de las ciudades tienen que reconocer que esa agricultura campesina, familiar y comunitaria existe, que pasa por la participación política de los sujetos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, comunidades, personas, organizaciones, ¿cierto? Y que finalmente se centra en que todo ello debería ser el contenido de una construcción decente, digna de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La RENAF defiende esa integralidad. La RENAF dice hablar de agricultura campesina, familiar y comunitaria en lógica de incidencia política, supone que nos vayamos hacia la construcción, hacia la protección de esa resolución en esa integralidad, y a que nos vayamos hacia la construcción probablemente de un proyecto de ley. Allí vamos caminando con algunas UTLs, de organizaciones o resorte de organizaciones campesinas, resorte de organizaciones étnicas, resorte de organizaciones sociales,
y estamos, digamos, un poco avanzando en ello, en un proceso colectivo y conjunto en el cual, pues obviamente tendremos que integrar más organizaciones, tendremos que integrar más apuestas para que pasemos de esta resolución ministerial a una construcción de política pública, de proyecto de ley que defina unas instancias y no solamente unas instancias de política pública, sino unas instancias incluso de institucionalidad definida para la agricultura campesina, familiar y comunitaria en este país. Eso por ahora y luego seguimos andando. Sí, muchas gracias, Juliana. Muy enriquecedor tu intervención, nos aclara, nos da muchas luces también para dónde se va y efectivamente un claro ejemplo de tejido y de suma. Bueno, Robert tiene la conexión vía telefónica. Efectivamente, como la realidad de nuestra ruralidad, la conexión es un hito. El Estado diseña cantidad de planes e iniciativas para que las organizaciones del campo puedan acceder y tenemos un primer impedimento y es la conectividad. Bueno, con Robert vamos a conectarnos por vía telefónica. Pero entonces yo antes de la pregunta voy a ponerle una situación que nos ha llamado mucho la atención y es que el sitio donde más va el ministro es a Corabastos y la prioridad del Ministerio de Agricultura está en el abastecimiento, en asegurar que llegue mucha comida a las ciudades, asunto, ¿cierto? Y contrastemente el tema de las garantías de quienes producen y sobre todo de determinados productores, como lo señalaba y lo delimitaba claramente Juliana, no, está ausente completamente. Entonces los reportes están puestos, vuelvo e insisto, en el tema del abastecimiento. Para el ministerio, eso puede ser que se importe el alimento, como está ocurriendo con la leche, o como cantidad de alimentos que se importan masivamente al país, pero no se habla nada de los campesinos, ¿cierto? Y del campesinado. Entonces queríamos preguntarle a Robert, que está allá, que está produciendo en su tierra, ¿cierto? Que está también al frente de un proceso que es muy integral además. ¿Cómo consideras que actualmente el campesinado está enfrentando este reto ante la pandemia? De panel. Muy buenas tardes también. En este momento estoy en la Vega del Toyano y en el municipio de San Pablo Nariño, límite con el Cauca, en el macizo colombiano. Pues en esta pandemia a los campesinos hacer el ejercicio de autocuidado. En primer lugar porque todas las normas de bioseguridad y de protección, la mayoría están pensadas como para un contexto urbano. Y en la ciudad, en el campo, pues nos ha tocado a nosotros de asumir con iniciativa y, digamos, o sea, como con el compromiso de cuidar la vida de nuestros familiares, de nuestra comunidad, hacer los controles sobre la circulación de personas, también, digamos, un poco como la pedagogía, bueno, sobre las medidas, ¿no?, que debe tener una persona para cuidar de la pandemia. Acá en el campo, pues no conocemos intervención del Estado frente a lo que se debe hacer en esta situación de pandemia. Afortunadamente nosotros como campesinos y campesinas tenemos una ventaja, es que en nuestros territorios tenemos la posibilidad de controlar de manera mucho más eficiente porque pues nosotros no tenemos las aglomeraciones que hay en las ciudades. También, digamos, o sea, la mayoría de nuestras comunidades responden como a un sentido. Entonces, eso facilita la organización, ¿no? Frente a la pandemia, pues el tema de la alimentación, nosotros lo hemos resuelto, como siempre, con el abastecimiento a partir de nuestras fincas y a partir de lo que se produce en la comunidad y en los territorios. Hemos tenido dificultades de algunos productos que nosotros no los tenemos, pues sobre todo en la zona andina, por ejemplo, como el arroz, el aceite,
que se han encarecido enormemente, ¿no? El doble del precio, ¿no? Un kilo de arroz ha llegado a costar 4.000, 4.500 pesos, ¿no? Igualmente también exageradamente ha subido el aceite. Bueno, pero bueno, eso se lo ha ido sustituyendo también con otros productos como el plátano, o sea, más plátano. Grande que tenemos es que muchos de los productos que nosotros comúnmente colocábamos en los mercados se están quedando en nuestras fincas. Muchísimos frutales, muchísimo plátano, bueno, hortalizas se están quedando en nuestras fincas. Y nosotros estamos mirando que a través de los decretos que se han expedido con base en la emergencia, se abren las puertas para la importación de alimentos sin aranceles. Se sigue, digamos, o sea, como con el modelo pero no pensando en la que en la soberanía. Entonces, o sea, nosotros hemos sido bastante perjudicados ahora en esta pandemia por esas medidas que ha tomado el gobierno, en primer lugar, bueno, del aislamiento, en segundo lugar, la dificultad. No, o sea, acá no, digamos, ha sido muy difícil que se recojan las cosas que nosotros producimos. Incluso ha sido muy difícil hacer ejercicios de intercambio, de trueque, ¿no? Porque en las carreteras hay bastante dificultad para moverte. Sí. Como secuencia, digamos, como consecuencia de esta pandemia, fines de año seguramente, el próximo año creemos que va a ser un año de crisis, de hambre bastante grande, ¿no? Y ojalá pues que hayan algunos mecanismos para que el gobierno dé importancia a la producción campesina. Nosotros estamos sustentando creo que más del 60% de la comida en Colombia, pero cada día eso se acorta, ¿no? Porque para la comunidad campesina, sobre todo cuando se importa productos que nosotros somos autosuficientes, por ejemplo, como la leche, la papa, por ejemplo, para nosotros esa decisión de importar papa, de importar cereales que nosotros producimos acá, por ejemplo, como el maíz, todo lo que ellos importan, darnos a nosotros la posibilidad de generar empleo, de generar ingresos y de tener soberanía alimentaria, ¿no? Porque esa es la consecuencia, ¿no? Si nosotros nos volvemos no se le escucha. si no le compran, seguramente vamos a acabar, digamos, ya con nuestra producción, ¿no? Entonces, yo dejaría hasta allí, Fernando, pues, o sea, Está bien. primera intervención, y qué pena, pues, Yo, o sea, yo tengo... no haber podido estar en el chat, ¿no? Precisamente a la hora que iba a iniciar, se cayó la red de internet, parece que es un problema acá en toda la región, pero pues aquí estamos de corazón y estamos también haciendo el esfuerzo, digamos, para compartir, digamos, esta situación del campesinado en la pandemia. Robert, yo quiero hacerte una pregunta, qué pena con Arles y con los demás compañeros, aprovechando que tienes en este momentico conexión, y es la siguiente. En algunas regiones campesinas que se especializaron en producciones de determinado tipo, como el café de exportación o el aguacate Hass o los cítricos,
observamos que el campesinado estaba en una fragilidad enorme, que al no poder vender los productos o al no tener suficiente mano de obra, por ejemplo, para la cosecha cafetera que pasó en el sur del Tolima, entraban también en crisis. Por un lado, las deudas con los bancos, pero que tampoco tenían alimentos sanos y suficientes en la finca, que las fincas las habían especializado en una determinada producción. ¿Cómo ha sido también esa lectura que han hecho ustedes frente a la especialización productiva? Porque tú estabas señalando una cosa muy interesante. El hecho de que si se tienen alimentos, si se tiene una diversificación productiva, realmente la crisis no se va a sentir tan fuerte porque están tomando el enfoque del cuidado. Pero ¿cómo ves tú ese tema de las zonas campesinas que se especializaron en determinados productos? ¿Eso qué les puede implicar más a largo plazo? Bueno, mire, la agricultura campesina es una agricultura, digamos, o sea, producto, digamos, de la ancestralidad. Nuestros abuelos basaban la producción con un objetivo que era la alimentación de la familia y de la comunidad. Y luego, pues, o sea, a partir de allí, la generación de ingresos para resolver algo otras necesidades. Pero fundamentalmente, o sea, el objetivo de los abuelos y de las abuelas era la alimentación de la familia, es decir, la comida. Luego ya viene la agricultura de revolución verde y viene a impactar bastante fuerte la mente, digamos, y casi que el corazón de los hijos, de los nietos, y nos meten en ese modelo de producción para la comercialización, que como dice usted, es una producción especializada, es decir, monocultivo. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, como acá en el territorio campesino agroalimentario del norte, Nariño y sur del Cauca, donde vivimos, de luchas que hemos dado con la Federación de Cafeteros, porque esta es una zona de unos 14 municipios productores de café, la mayoría de cafés especiales, es decir, cafés de alta calidad. Y a finales de la década de 1990, nosotros tuvimos, digamos, prácticamente una confrontación con la federación por la forma como ellos orientaban la siembra del café. Entonces, con mi esposa, con otras mujeres, con gente de la organización, iniciamos nosotros a advertir que eso era peligroso porque no era conveniente que los campesinos tengan que ir a comprar la yuca, tengan que ir a comprar el plátano al mercado, sabiendo que nosotros acá teníamos la tierra y teníamos el conocimiento y la posibilidad de producir junto como acompañante del café. Parecía que nos iban ganando, pero luego vino ya como la crisis cafetera, más o menos como en el 2005-2008, y entonces la gente entendió que había que diversificar. Cuando se rebajó el precio del café por la competencia internacional, la gente ya no tuvo la plata para poder comprar eso que podían cultivar en su finca, y les tocó de volver a sembrar plátano, volver a sembrar yuca, volver a sembrar maíz, volver a sembrar arracacha, volver a sembrar frutales, diversificar, volver a tener animales, tener aves, tener cuyes para acá, para la alimentación de la familia, porque la alimentación de la familia es lo principal. Entonces yo creo que en esas zonas donde usted me comenta, por ejemplo, que yo conozco, o sea, las situaciones tan dramáticas que está viviendo la gente a raíz de que ellos han hipotecado sus fincas a los bancos para meterse en esos proyectos que a veces los llenan de ilusiones a la gente que se van a enriquecer, y no es así. O sea, los que se enriquecen son los comerciantes y los exportadores, y la gente cuando hay problemas, por ejemplo, como en este momento que no se puede recoger la cosecha, pues los dejan embarcados, como se dice, con las deudas en los bancos y a la gente con la crisis. Entonces, en ese momento yo creo que el campesino, como castigo, pues le toca devolver otra vez a pensar en que nosotros debemos ser nosotros debemos tener una agricultura diversa. Debemos tener una agricultura que en primer lugar cuide el suelo, cuide el agua, cuide la vegetación, pero que también cuide la familia, es decir, que haya comida para la familia. Yo creo que ese digamos, sería como la opinión que yo tengo sobre la pregunta que usted me hace. En este momento, pues ya, digamos, la situación está, ellos tienen que volver otra vez a sembrar lo que necesitan para su seguridad alimentaria, y
Ya digamos, o sea, con los bancos tendríamos nosotros que hacer procesos de movilización y de organización para que el gobierno brinde, digamos, alivios para que esta gente no entre en la quiebra y no tenga que irse para la ciudad o que irse, bueno, para los centros poblados con una mano adelante y otra atrás y con la pena de haber perdido la finca porque se metieron en esos proyectos proyectos de ilusiones, ¿no? Que los meten, a veces el mismo gobierno los mete a la gente. Se cuenta usted ahorita, por ejemplo, que el gobierno está hablando mucho de las alianzas productivas, está hablando de la agricultura por contrato, y esas son ilusiones que a la gente luego, pues, o sea, la hacen quebrar y le acaban con su vida campesina. Gracias, Fernando. Muchas gracias, muy valiosa esa amplitud que nos das también a una situación de vulnerabilidad que enfrentan algunas regiones campesinas. Profesor, muchas gracias de nuevo, Robert. Profesor Arles, usted también, más que un profesor, ha sido un pedagogo, ¿cierto? Ha logrado también entender con mucho acierto el alma también campesina, ¿cierto? En diferentes partes del país, ha estado en el Magdalena Medio, en el sur del Tolima, en Cabrera, en el Catatumbo, en el Pacífico, en los Llanos Orientales. Y estos días hablando con usted, fuera pues aquí de los micrófonos, me expresaba una situación también muy particular, que habían también unas dificultades que a veces no se tenían en cuenta frente a las realidades del campesinado y que en este momento también era importante mirar que habían múltiples problemas de tipo económico, de tipo social, la salud mental, y que era importante no focalizar estrictamente a la población campesina en su carácter de producción de alimentos, sino en su conjunto, ¿cierto? Como grupos que tienen también sus complejidades, y señalaba de que habían unas problemáticas y unos retos que era muy importante tener en cuenta en esta pandemia. Por aquí están marcando. Pensé que me iba a salir de la llamada. ¿Aló? ¿Me escuchas, Arles? Sí, claro, perfecto. Qué pena, fue que entró una llamada y me desubicó ahí temporalmente. Entonces quería también preguntarte eso, ¿cuáles son esas rutas que tú también ves, esas posibilidades de enfrentar esas problemáticas y conflictos que se enfrentan actualmente, además que se enfrentan actualmente? Bueno, Fernando, muchas gracias. Es un gusto compartir este espacio con Edilia, con Robert, con Juliana, por supuesto, con todas las personas que nos están escuchando y siguiendo en este momento a través de los diferentes medios o canales que tenemos posibilidades. Muchas gracias y es un gusto pues estar aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que hacemos. En la medida de lo que Fernando me pregunta, es importante tener en cuenta efectivamente, como ya lo dijo Robert, el cuidado de la familia. Él lo menciona y lo enfatiza como un elemento fundamental de la agricultura familiar. Y ya Juliana precisaba que la agricultura, para el caso de Colombia, hemos tenido la dicha de poder construir un concepto que es de agricultura campesina, familiar y comunitaria, que recoge a los campesinos, a los indígenas, a los afro, a los raizales, palenqueros, pescadores, agricultores urbanos, neorurales. Entonces, lo que pretendemos también es recoger esa gran categoría en Colombia para poder desde allí poder plantear propuestas y estrategias que vayan en pro de asegurar ese bienestar para las familias y las comunidades. En ese sentido, digámoslo, tenemos uno de los grandes retos que tenemos como sociedad rural y como sociedad en general, es por un lado no entender o simplificar lo rural exclusivamente o meramente a lo productivo, a lo agropecuario. Tenemos que entender que la agricultura familiar implica un ejercicio de lo que llaman digamos, los expertos científicos también,
lo que es la multifuncionalidad y la pluriactividad de la agricultura. En ese sentido, implica que podamos desarrollar, primero, sistemas de producción diversificados que respondan a estas necesidades particulares de las familias, de las comunidades, de los territorios, y eso implica buscar alternativas como históricamente lo han hecho. Los agricultores familiares han carecido de programas de asistencia técnica y de programas de extensión rural adecuados, porque se han centrado en ciertos servicios y en cierta población que tiene ciertas posibilidades, pero el grueso de la población no ha tenido un servicio de asistencia técnica ni de extensión rural. En ese sentido, y han logrado desarrollar sistemas de producción diversos para poder satisfacer esas necesidades que decía Robert, de alimento para la familia, para la comunidad y la generación de ingresos. Ahí tenemos un reto fundamental e importante de reconocer esos sistemas de producción para desde allí poder plantear estrategias. Eso significa que la institucionalidad de alguna manera desconoce esto que se ha venido haciendo y en esa medida se requieren también estrategias de programas que atiendan a esa realidad. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que se requiere un nivel de organización y de participación comunitaria. En la ruta que plantean las organizaciones de base, las organizaciones campesinas, es fundamental los procesos de organización y de participación, que incluya a las mujeres, que incluya a los niños y niñas, que incluya a los jóvenes, que incluya a los sabedores, aquellos adultos mayores que han dado toda su vida, digámoslo, alrededor de una familia y de una comunidad y que tienen un cúmulo de información, de conocimiento y de experiencia que tendríamos que estar en capacidad de capitalizar también para poder potencializarla allí. Que esa participación incluya también la participación de otros actores también como la academia, los investigadores, con propuestas alternativas también que potencien estos sistemas de producción y de organización y participación que tienen las comunidades y los territorios. Otro elemento fundamental, ya lo decía Robert, y lo uno a la pregunta que hacía Fernando también es cómo generar estrategias para la comercialización de los productos y servicios. Y ahí quiero mencionar y hacer énfasis en que no son solamente productos agropecuarios. En esos productos hay una historia de una cultura, de una identidad territorial, de una cosmogonía, de otros elementos que también tienen que ser vendidos y tienen que ser reconocidos también desde estos ámbitos de la comercialización, y eso implica un ejercicio especial también para poder, digámoslo, desarrollar estrategias como los circuitos cortos de comercialización que puedan generar ese valor. Y un cuarto nivel importantísimo tiene que ver con la disponibilidad de servicios para el desarrollo integral de las familias y de la comunidad. No centrarnos solamente en programas para el cacao, para el café, para el ganado. Necesitamos programas también que permitan también generar espacios deportivos, que permitan desarrollar acciones de salud mental, de salud pública, de bienestar, llamémoslo así mejor, en el contexto rural. Y eso implica las escuelas, implica programas de formación distintos al preescolar, a la escuela primaria, al bachillerato. Se requieren programas también en los diversos niveles o distintos niveles, diversificada, para que la población rural también encuentre alternativas. Tristemente a muchos de nosotros, y es mi caso, me tocó abandonar mi familia en la finca para poder estudiar porque no había ese servicio, no lo contamos, y es la realidad que tienen muchas familias en este momento. No pueden acceder a servicios de educación y lo que nos ofrecen es veterinaria, agronomía o agricultura, como si los agricultores y las familias no tuvieran jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades y con anhelos y sueños también para estudiar arquitectura, para estudiar cocina, para estudiar negocios internacionales, astronomía, arte, música, teatro, otras posibilidades. Entonces, hablar de la multifuncionalidad y la pluriactividad implica elementos fundamentales de la agricultura familiar que tenemos que reconocer. Y allí es un llamado importante que hacemos a la academia, a los institutos, a la institucionalidad, a que los identifique para negocios internacionales, astronomía, arte, música, teatro, otras posibilidades. Entonces, hablar de la multifuncionalidad y la pluriactividad implica elementos fundamentales de la agricultura familiar que tenemos que reconocer. Bien, Fernando. Hasta allí empecé a tener retorno.
Sí, qué pena. ¿Tuviste problema ahí de retorno, de señal? Sí, pero ya, cerraba mi idea alrededor de ello. Muchas gracias, profesor. Eso es muy importante. El campo no es estrictamente el cultivo y los pollos como lo sostienen muchos funcionarios. Hay un asunto mucho más complejo y mucho más rico que también devela otras necesidades y otras demandas. Edilia, volviendo contigo, hay un asunto muy paradójico que tú también nos habías señalado anteriormente, y es que existe en este momento más compromiso desde la Procuraduría y la Contraloría para poner en vigencia los derechos de los campesinos, su integridad, ¿cierto? Su permanencia digna en el campo y también responder a una crisis coyuntural muy concreta. Entonces yo quiero hacerte dos preguntas. Eh, ¿Por qué responden más fácilmente la Contraloría y la Procuraduría a estas demandas? ¿Y por qué el gobierno deliberadamente va aplazando todo esto? Uno de los temas que se va a poner en la discusión mañana, donde también has tenido parte importante, es el incumplimiento de muchas cosas del artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo, los incumplimientos derivados del Pacto Agrario, el incumplimiento de obligaciones internacionales en tema de derechos humanos. ¿Por qué camina más fácilmente la Contraloría y la Procuraduría y esos obstáculos que pone el gobierno, a qué se deben? Quita el micro, eso Sí, ya. múltiples intereses porque en el gobierno pues está digamos, la suma de todos los poderes, digamos, que en este momento definen esos derechos, digamos, a ellos no les interesa otorgar derechos en este momento porque generaría una serie de compromisos que implica, uno, el cumplimiento de muchos acuerdos y movilizaciones que el movimiento campesino ha tenido en las últimas décadas y especialmente en los últimos, digamos, en los últimos tiempos. Entregar derechos no es tan fácil como cuando en la familia se le dice hay 5 hijos y a los 5 hijos hay que darles derechos diferenciales, pero derechos que sean conjuntos como familia. Igualmente así es el gobierno nacional. Ellos en este momento, su distribución está en fortalecer los gremios y como lo hemos escuchado y como lo han investigado los entes de control, esto está generando, digamos, algo que es muy latente, que es visible, que no se puede esconder, y es el tema de la corrupción, que es el tema de los intereses de los partidos, que es el tema de los intereses de algunas familias en el país. Si existiera la distribución de la riqueza, por ende, todos tendríamos los mismos derechos y digamos, tendríamos todos los ejercicios como lo dice el profe Alex, que es lo que nosotros llamamos la sociología rural, que es precisamente el estado de la dignificación de la humanidad, la dignidad humana, como lo dice la Constitución. Los funcionarios en este momento no entienden qué significa otorgar, por ejemplo, por decir algo, qué significa que el Ministerio del Interior o la Cancillería, que la diplomacia le diga vamos a otorgar derechos, significa que tendría que haber presupuesto, participación, mesas de concertación, participación, inclusión y presupuesto, y ello requiere pues precisamente que baje algunos renglones digamos, algunas asignaciones de porcentajes a unos ministerios más que a otros. El Ministerio de Agricultura, en el caso nuestro, pues ha disminuido un poco, han disminuido el porcentaje de los recursos y por ende también los porcentajes en las entidades que en este momento deben entregar derechos como la Agencia Nacional de Tierra, la ADR, la URT. Estas entidades, Finagro, el Banco Agrario, digamos, todos han tenido una baja en el presupuesto. Pero es que en Colombia
el reconocimiento. Esa palabra héroes, ¿héroes qué es? O heroínas, ¿qué significa eso? Heroínas para calmar el dolor, heroínas para salvar vidas o heroínas que requieren, como lo decían mis compañeros y compañeras, es reconocer que esa producción nacional la vamos a proteger. Y si protegemos esa producción nacional, esa comercialización, damos esos subsidios, por lo que acaba de decir Robert, el tema de la planificación de la producción en el país, y no tuviéramos que importar más de 20 millones de toneladas de alimentos que son producidos en Colombia y que se traen de otros países, países digamos, que nos producen también son campesinos y campesinas y en condiciones deshumanizantes, pero también, como lo plantea también la RENA y lo hemos planteado en la construcción de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, el tema básico y nutricional, pero también la satisfacción de los mismos y todo lo que genere, digamos, provee alegría a nosotros como seres humanos, o sea, la satisfacción de todos esos derechos. Reconocer significa que nos han negado desde la Constitución del 91 esos derechos, una deuda histórica, es una deuda humana, es una deuda política, es una deuda que la sociedad colombiana ha sido acólita en negarnos esos derechos. O sea, en ningún país se le quitan derechos a unos para darle a otros, sino como a todos los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas en este país tenemos unos derechos básicos, unos derechos fundamentales, individuales, colectivos y comunitarios. Es muy fácil decir que yo me gano 50 millones de pesos y a mí que me interesan los derechos de los demás. Si con un salario mínimo subsisten hasta 10 personas y en las que tiene que hacer múltiple, digamos, economía para poder subsistir. Es cierto que esos programas no son revisados a conciencia, digamos, como fue planteado en la Cumbre del Hambre en 1996, en la que había la gran necesidad de abastecer al mundo en el alimento, pero también con garantías nutricionales, accesibilidad, distribución y sin intermediarios. O sea, todo eso es una cadena absolutamente de una serie de ejercicios colectivos individuales que convergen entre una alianza entre campo, ciudad, consumidores, pero también aquellas personas que hacen el ejercicio también de reciclaje. Por eso es muy importante y desde entonces, nosotros hace algunos años como Movimiento Campesino planteamos que era necesario no solamente el tema de la alimentación, el tema del acceso a la tierra o todos los sistemas que necesitamos, sino tener también una real medicina agraria, una medicina rural y mental en el país, porque todo el conflicto también afecta a los productores, a los pequeños productores, a campesinos y campesinas, y esta situación que estamos viviendo, digamos, ¿cómo la estamos manejando? Y lo manejamos con la cultura, lo manejamos con la salud, lo manejamos con los ejercicios políticos, pero también con el trabajo y la labor y la planificación de la producción. Por eso esos programas han ido en detrimento, porque en vez de favorecer, favorecen a unos pocos, pero a otros, a los pequeños y medianos, sobre todo a los pequeños, los ha llevado a convertirse en deudores agrarios, deudores acá campesinos, en los que les hacen remate de la finca, entonces problemas con el COVID, problemas de deuda, problemas, preocupaciones por el tema de la alimentación, o sea, una serie de cosas. Entregar todos esos derechos implica que el gobierno le toca meterse la mano al bolsillo y decir, hemos estado ocultando, hemos estado negando, hemos estado ofendiendo, hemos estado denigrando a los derechos de campesinos y campesinas en Colombia. ¿Por qué los entes de control han realizado una serie de ejercicios? Porque a nosotros, el Estado colombiano,
nos tiene que dar unas garantías, unos mínimos derechos, y digamos los entes de control como la Procuraduría General de la Nación, con los diferentes procuradurías delegadas para que tienen en la misma entidad, la Contraloría que con el sector agropecuario y el de participación, y en el caso también de la Defensoría del Pueblo en asuntos agrarios y ambientales como constitucional y legal y otros, en la de género, digamos, todos estos entes tienen que velar por estos mínimos derechos que nosotros, como lo determinó la directiva 007 del 11 de junio del 2019, es entregarle, tal como lo dice la Constitución política en Colombia, unos derechos integrales a unos sujetos de prioridad constitucional para que en los diferentes departamentos, los gobernadores, alcaldes y secretarías de Agricultura empiecen a velar y empiecen a incluir a las campesinos y campesinas en estos presupuestos locales, pero también en la entrega de casas campesinas, en un presupuesto asignado para la participación de las mujeres en los proyectos, en poder potenciar la producción local, en poder generar alianzas y trueques entre comunidades, como lo decía Robert, y en poder como dar toda esa serie de actividades que nosotras y nosotros vamos haciendo en este quehacer. A Colombia, sé que pasará este gobierno y de agache, pero nosotros agradecemos a la Procuraduría General de la Nación, al doctor Fernández y a sus procuradurías delegadas y funcionarios que han encontrado más de 100 peticiones que durante los anteriores gobiernos solicitamos como campesinos y campesinas a unos derechos constitucionales, igualmente de los pescadores y pescadoras, y digamos que también una serie de acciones que posibiliten. También, por ejemplo, en el caso nuestro de las mujeres, la alianza entre la Defensoría, Procuraduría y Contraloría General de la Nación en la acción conjunta de los derechos de las mujeres rurales. O sea, eso tiene, esa construcción es una construcción que recoge esas necesidades, esas peticiones, ese quehacer, diciéndole al gobierno nacional, esta es la directriz, por acá, esta es nuestra competencia de orientar unos derechos que están siendo negados. Y entonces a una Cancillería que no escucha, a un Congreso que no escucha, y digamos que esto no es tema de diplomacia. El ejercicio de participado en Naciones Unidas, en Suiza o en Nueva York, digamos, genera ese impacto hace 2 años, en el 2018, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se tocó precisamente esos derechos de las mujeres rurales, de los niños y niñas rurales, en unos ejercicios específicos de ser contadas, de nosotras ser contadas, de nosotras tener un presupuesto, unas recomendaciones del reconocimiento a unos ejercicios políticos y de desarrollo que hacemos con temas propositivos, el cumplimiento del informe de la CEDAW entregado por nosotras las mujeres rurales en Naciones Unidas en el 2019, hace parte del cumplimiento y de asumir el gobierno nacional las respectivas, digamos, recomendaciones y convenios y tratados que el gobierno colombiano debe atender. Que una resolución, ¿qué implica una resolución o no en un país en la que se le niegan los derechos a miles y millones de personas? Es la poca capacidad humana, jurídica, que tienen los funcionarios en el país. El gobierno nacional y el Estado colombiano debe propender más por esos derechos, digamos, que en otros países como en México, en Francia y digamos en Argentina, digamos, donde se han puesto a disposición los gobiernos, no los actuales, pero los anteriores, en ese ejercicio, como decía Juliana también, Alex, el poder mostrarnos que nosotros somos mucho más allá de la producción,
nosotros somos identidad, nosotros somos pertenencia, nosotros somos compromiso, nosotros somos más que producción, somos también cultura, damos sabiduría, saberes, participamos en otros tipos de actividades, en otros tipos de investigación. Los hijos y familiares nuestros están participando en otras áreas sociales de investigación. Mi sobrina que está estudiando en un tema de océanos, así por el estilo. O sea, ¿cómo propendemos porque esos jóvenes amen a este país, estudien, se preparen y ayuden al campesinado, a las comunidades rurales a empoderarse, a tener un trabajo técnico y un trabajo para que podamos de verdaderamente competir en una igualdad que en este momento no tenemos esas iguales condiciones de competir con ningún país de América Latina en algunos aspectos digamos, de la tecnología y la producción. Pero sí sabemos que debemos propender por, digamos, cuando se ha vivido afuera, se extraña demasiado esa diversidad del olor, del consumo de los alimentos, de las frutas, esa textura que tienen nuestros alimentos colombianos producidos por esas manos manos y almas y seres como las mujeres campesinas y campesinos de este país le meten el alma y el cuerpo a alimentar a este país, pero también a proteger la biodiversidad. O sea, todo eso es la suma de lo cual ellos se niegan que ese es nuestro papel y el papel creen que se establecen a través de unos programas que me invento en el centro o me invento en cualquier secretaría o que nuestros derechos dependen que si en un consejo los políticos deciden asignar un presupuesto para nuestros quehaceres o si en el Congreso también toma la determinación de asignar unos presupuestos equitativos, justos y reales para poder obtener esos derechos. O sea, no estamos pidiendo algo de lo que no es posible, estamos pidiendo algo de lo que es posible y de lo que siempre nos han negado. Diversas estrategias jurídicas, podemos elevar muchos estos derechos en otros panoramas, en otros momentos, pero tenemos que también entender que estamos en una situación que estaba anunciada. Esto que se está dando hoy en día estaba anunciado hace muchos años, más de 30 años, de cómo podríamos, y todavía no hemos pasado la crisis de los alimentos, el agua, las semillas, más que ustedes son conocedores de este ejercicio. Yo creo que seguiremos y seguirán otros y otras, porque así debe ser. Ahorita deben entrar otros y otras a seguir este ejercicio, de pronto con otras estrategias, pero deben sumar, absolutamente, sumar todo el tiempo, reconocer todo el tiempo, la persistencia, la resistencia y la existencia de todos esos líderes y lideresas que ya hoy no nos acompañan, a las cuales también en el día de mañana haremos un homenaje, los recordaremos, ¿no? A los miles y miles de líderes y lideresas agrarias, campesinas, indígenas y afro que han caído en medio de toda esta lucha con dignidad y siempre abriendo campo para que los que están naciendo hoy puedan tener hoy más adelante garantías y derechos. Ya. Edilia, muchas gracias. Hay un tema que usted tocó de soslayo que vamos a retomar ahora en un momento y es el tema de las deudas y la relación con la integridad y los derechos humanos de los campesinos. Ahorita lo retomamos para que lo tengamos ahí un momentico. Pero también quería rápidamente mirar que aquí hay tres elementos fundamentales. Uno, de que esto no se construye de manera aislada. Lo hace la RENAV, lo apoya la Alianza por la Agrobiodiversidad, el movimiento campesino, con las diferencias que tenga, con las dificultades, también tiene ese norte y que efectivamente el tema, bueno, esa es la primera parte.
es una construcción conjunta, reconocer que hay muchos procesos, muchos esfuerzos y que se trata también de darle, ¿cómo se llama eso? Impeler unos derechos frente a un poder dominante que deliberadamente excluye. Robert hizo parte, bueno, esa es la primera. La segunda es que no es un tema estrictamente de producción agropecuaria. Aquí estamos hablando de identidad, de historia, de sujeto, de un sujeto cultural que se posiciona, de también el derecho a la participación es lo que pasa también en relación a los planes de desarrollo. Eso también está muy claro. El profe Arles también entra por un lado de la diversidad y la pertinencia de que más allá de proyectos de producción agropecuaria también se mire otras demandas y otras necesidades. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a todos, sobre todo a Robert, a Juliana y a Arles. Robert vino también de una experiencia una experiencia, no sé si muy positiva, negativa o, bueno, o muy enriquecedora en todo caso, en el Congreso. Ver cómo, por ejemplo, las iniciativas del senador del senador Castilla deliberadamente son bloqueadas y muchas otras más, ¿cierto? Un Congreso que tiene una complicidad sistemática, ¿cierto? En contravenir y obstaculizar derechos de un nuevo sujeto emergente. Bueno, y por el otro lado, la RENAF lo planteó claramente Juliana, Arles también, la necesidad de elevar a categoría de ley esa resolución de tipo ministerial, la 0464, con un abordaje muy particular de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces, bueno, eso sin descuidar lo que nos dice Edilia, que son otros sectores de menos peso en la decisión, pero que sí tienen incidencia, como la Procuraduría y la Defensoría, las que están jalonando y empujando eso. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son esos retos para pensar que en el Congreso pueda salir adelante esa ley de agricultura campesina, familiar y comunitaria, desde las experiencias y las visiones que tienen ustedes? Puedo, Fernando. Dale, por favor. Nosotros hemos comenzado a conversar y ya, digamos, un poco al inicio al inicio de toda esta construcción, cuando salió la resolución, cuando nos dimos cuenta, digamos, un poco de lo que pasa con la resolución en el cambio de gobierno, sabemos que hay una inminencia, digamos, en términos legislativos de construir ese proyecto de ley, pero pues tenemos la claridad de lo que aquí se ha comentado. El balance en el Congreso no es positivo. Si bien es cierto, hay un panorama de una bancada alternativa que ocupa algunos espacios que no son pues de menor importancia, pero también es evidente que en cada una de las comisiones del Senado y por demás en la comisión quinta, que es por donde entraría un proyecto de ley de este resorte, pues habría unos contrapesos muy fuertes en términos de congresistas que defienden otros sectores del país, en particular del empresariado, de la agroindustria, pues que efectivamente intentarían que un proyecto de ley, como ha pasado con los proyectos de ley de otros senadores, como ha pasado con los proyectos de ley sobre el tema del etiquetado frontal, el impuesto a las bebidas azucaradas, como ha pasado con sí, es decir, hay un cúmulo ya de experiencias en donde mal podríamos nosotros cerrar los ojos y decir que la construcción de leyes en sí misma y el querer plantear un camino solamente en términos del Congreso, solamente en términos de la bancada, pues es el camino, es el único camino. Lo que sí sabemos, Fernando y demás compañeros y compañeras, y lo sabemos porque ustedes mismos, pues por lo menos a mí y a quienes hemos crecido, digamos, en esta generación nos han enseñado ustedes, es que la ley en un país como Colombia, pero en general hoy en el mundo entero,
La ley no se sustenta ni se defiende sola. Construir leyes desde la construcción, desde la Constitución del 91, que sabemos lo que ha pasado con la Constitución del 91, desde la construcción de otros procesos legislativos en el mundo entero, eso se defiende con poder, eso se defiende con contrapoder, eso se defiende con la posibilidad efectiva de que haya el control, de que haya movilización, de que haya reconocimiento por parte de los sujetos organizados de qué es lo que se está produciendo, de qué es lo que se está construyendo. Un proyecto de ley no se defiende en el Senado, un proyecto de ley no se defiende en el Congreso, un proyecto de ley lo defiende un país, un proyecto de ley lo defiende la claridad de sus organizaciones frente a lo que se está construyendo allí. Un proyecto de ley y la política pública no se construye solamente en la institución y en los entes gubernamentales. La política pública se construye en el campo, la política pública se construye en las comunidades, se defiende en las comunidades y se defiende con las comunidades. Los cambios y los verdaderos cambios son los que pueden sopesar y balancear estas construcciones efectivamente, porque seríamos demasiado, yo no sé si soñadores, ingenuos, si pretendiéramos que el solo hecho de construir un proyecto de ley de una resolución va a tener un resultado efectivo, o incluso que nosotros presentemos un proyecto de ley con todo lo que hemos hablado y con la complejidad que hemos hablado, y que el proyecto de ley que presentemos en la comisión sea el proyecto de ley que salga una vez eso pase por todo el orden político y por todo el orden burocrático del Congreso. Entonces sabemos que eso no es un camino fácil y sabemos, insisto, que eso no se defiende, la política de este país no se defiende en un solo lugar y no se defiende con papel y no se defiende con normas. Esto es muy interesante, pero aquí no está la política. En los libros y en el papel no está la política. Esto nos ayuda a pensar, nos ayuda a construir, pero ahí no está. La política está en lo que hace Dilia, la política está en lo que hace Robert, la política está en lo que se defiende y en lo que ustedes protegen día a día, en lo que defiende el CIMA cuando se paren una movilización, en lo que defiende el CRIC, en lo que defiende la CIN, en lo que defienden las comunidades y las organizaciones, cuando realmente transforman el quehacer político y protegen las semillas, en lo que defienden los custodios de semillas, ahí está la verdadera política. Entonces yo creo que si juntamos todo esto y si juntamos toda esa fuerza, vamos a lograr verdaderamente generar cambios y transformaciones en este país. Muchas gracias, Juliana. Bueno, Profe. igual, bueno, de acuerdo con lo que plantea Juliana, con quien estamos completamente alineados, yo creo que entre esos retos que tenemos y que no son retos nuevos, es un reto que históricamente hemos tenido, gracias al trabajo que ha hecho Dilia con sus mujeres, las diversas organizaciones que han venido trabajando y que nos han ido de alguna manera enseñando también y otorgando este legado también de conocer para poder desde allí hacer este ejercicio político en torno a los derechos de los campesinos, hablando de campesinos, campesinas, las organizaciones y las implicaciones que ello tiene. Yo creo que es importante tener en cuenta que en este marco hay unos elementos que, como lo dice Juliana, nos ayudan y que es necesario conocerlos. Ahí estamos invitando a la academia, un aspecto muy importante que ha tenido la Red Nacional de Agricultura Familiar, la RENAF, es la posibilidad de vincular a investigadores, a institutos, personas que cercanas a esta o sensibles también a esta situación del campesinado, y desde allí se les ha invitado también para que puedan hacer, digámoslo, equipo para poder conocer a los campesinos. Nos ha tocado un poco, como lo decía Robert en su espacio, y que lo ha hecho en otros también, nos han dicho que tenemos que primero ser buenos productores. Luego nos dijeron que teníamos que ser buenos vendedores y teníamos que aprender de comunicaciones. Y ahora nos toca ser además buenos en ciencias políticas y nos toca aprender a defender nuestros derechos. Y eso implica también en un país que es centralizado atender una situación que se concentra en Bogotá. Y eso significa desplácese desde el territorio
para poder llegar a este sitio donde uno es ajeno para poder hacer la defensa de estos derechos. Entonces, creo que es importante, entendiendo este contexto también, la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos como sociedad civil, como personas, como organizaciones, pero también como integrantes de algunas organizaciones e instituciones para poder entender unos marcos sobre los cuales podemos apoyarnos. Objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Un marco muy importante. ¿Quién hace seguimiento? Se supone que nuestro Estado debería estar haciendo seguimiento y debería involucrar a las organizaciones. Eso implica el territorio local, las familias, las organizaciones, el territorio, qué vocación tiene, qué características tiene desde allí, cómo deberíamos trabajar. Implica un ejercicio necesariamente de participación. Cómo las familias, las organizaciones pueden incidir en la medida en que participan para generar propuestas alternativas para atender a su situación. Y aquí viene una perla importante y es cuál es el rol que cumplen las instituciones de educación. Un modelo de educación que debería estar respaldando, que debería estar apoyando, que debería estar investigando y levantando la información que se necesita para poder soportar los procesos que adelantan las organizaciones de base, la sociedad civil, en función de esos derechos. Tenemos en este momento 10 años de trabajo importantes por delante alrededor de agricultura campesina, familiar y comunitaria para el caso de Colombia, que es el decenio de la agricultura familiar. Otro elemento importante del cual tenemos que agarrarnos, tenemos que apropiarlo para poder entender y desde allí hacer ese ejercicio como claramente lo está manifestando Juliana. Y en ese sentido, tenemos una corresponsabilidad también de reeducación de nuestra sociedad. Y hablo no solamente de la sociedad urbana, sino de la rural también, en términos de conocer, de entender que nos necesitamos, que en el contexto rural hay una cultura, se producen alimentos, pero que la sociedad urbana, hoy lo estamos viviendo con el tema del confinamiento, dependemos, somos supremamente frágiles de esos ecosistemas que están siendo intervenidos por estas familias y organizaciones que producen, que dependemos de ese alimento básico. No requerimos de, claro, de otros elementos tecnológicos que ayudan, en este momento lo estamos viendo, este es un canal y un medio que nos ayuda, pero elementos básicos de la vida, como el alimento, están en riesgo y sobre los cuales deberíamos trabajar. Entonces tenemos un rol también desde nuestro ejercicio personal, con nuestro círculo más cercano, con nuestra organización, con nuestras instituciones también, cómo reeducamos, cómo damos elementos también para que podamos hacer un ejercicio de incidencia política que permite esas transformaciones. Ahí estamos nosotros y me lleno de orgullo diciéndolo también desde una institución que nos ha dado aval para trabajar en estos temas. Una especialización, como lo decía Fernando, de agricultura familiar, única en nuestro país, en Latinoamérica. Hay un programa, una institución que gracias al ejercicio que venimos haciendo desde la RENAV, desde la sociedad, que se vincula y le dice, oiga, un minuto, usted tiene la posibilidad de ejercer un programa interesante de educación, de generar una línea de investigación y estamos trabajando en ello. Así deberíamos estar alineados con muchas instituciones que puedan aportar allí para poder hacer este ejercicio de transformaciones, de incidencia política, para poder tener los elementos que permitan defender también estos proyectos en términos de la ley que estamos dando. En este momento estamos en la segunda fase. Hemos transitado un camino para llegar a la resolución 464, la cual nos enorgullece muchísimo, pero tenemos que seguir trabajando y es la fase en la que estamos en este momento. Profesor, muchas gracias, muy amable. Robert. Robert, tienes el micrófono apagado. Ya. Sí, bien. Bueno, es hacer, digamos, unos 2 comentarios frente a este tema, bueno, de las leyes, pero también quiero llamar la atención sobre el tema de la alimentación, ¿no? A propósito de las leyes. Me parece que FIAN y que, bueno, que Red Papás, bueno, otras, ¿cómo es? Educar Consumidores, con muchas UTLs de senadores y senadoras y otras organizaciones, están haciendo un trabajo buenísimo de incidencia en el Senado de la República sobre este tema, bueno, del etiquetado frontal, pero sobre todo de todo este consumo, digamos, y oferta, digamos, y promoción de
de alimentos ultraprocesados, de bebidas azucaradas que sabemos ya que son tan perjudiciales para la salud. Perjudiciales como que hoy, por ejemplo, tenemos el 36% de los niños en situación de obesidad en el país, o sea, producto del consumo de este tipo de comida, de bebida, ¿sí? Todo, o sea, se está haciendo un trabajo muy bueno, pero realmente en el Congreso el escenario es bastante complicado, maltrecho, ¿sí? O sea, allí hay un interés que se defiende, que es el interés de los financiadores de las campañas, que son los productores de las gaseosas, los productores, bueno, los agroindustriales, los banqueros, y que precisamente ellos no tienen el interés de la comunidad ni de la población. El interés de ellos es la acumulación de capital, así sea a costa de la salud y así sea a costa, bueno, de todos los problemas que pueda cargar, digamos, este tipo de alimentos. Entonces, yo quiero llamar la atención que lo que le pasó, por ejemplo, lo que ha pasado con la ley no, sino el acto legislativo que el senador Alberto Castilla por 3 veces ya lo ha colocado en la comisión primera para conseguir, bueno, que se reconozca los derechos de los campesinos y campesinas. O sea, no ha habido voluntad política. O sea, porque no hay interés, ¿no? De los poderosos de este país que están representados de manera mayoritaria por los partidos tradicionales en el Congreso, de pasar, por ejemplo, y de avanzar en proyectos de ley como este. Y por último, quiero decir, bueno, que tenemos que hacer un ejercicio bastante grande de promoción y de educación sobre el tipo de comida que estamos consumiendo. La mayoría de cereales que el 95%, más del 95% de cereales que consumimos en el país está viniendo de Estados Unidos, de Canadá, bueno, de otros países. Son cereales que no son cereales naturales, son cereales de semillas transgénicas, de semillas híbridas, con paquetes de agroquímicos, con hormonas, bueno, o sea, son cereales que no, digamos, garantizan que con su consumo el cuerpo se pueda nutrir. Con toda esa cantidad de alimentos que se están importando de otros países, leche, como decíamos anteriormente, Colombia está entrando en una situación bastante crítica de inseguridad alimentaria porque estamos dependiendo de la alimentación de otros países, pero además nosotros estamos perdiendo el rastro genético de nuestra alimentación. Las personas, los animales, los seres vivos somos adaptados a los ecosistemas. Nosotros somos de un ecosistema de trópico. Nos están trayendo comida de la zona tórrida del norte. Y nosotros tenemos nuestra estructura física, nuestro cuerpo obedece a lo que nosotros consumíamos. Es bien sabido que nuestros abuelos son fuertes como un roble, como siempre se los conoce. ¿Por qué? Porque ellos consumían lo propio. Una alimentación adecuada, adaptada, una alimentación que les permitía desarrollar todas sus actividades físicas y mentales en este ecosistema. Pero si nos empiezan a traer, a llenar comida gringa, nuestro cuerpo seguramente va a empezar a reaccionar y no sabemos nosotros, bueno, qué fenotipo o qué estructura física de nuestros hijos y nuestras hijas irá a ver después. Yo en algunas partes decía, bueno, yo no me imagino después de unos 10, unos 20 años, la población obesa andando en ese Transmilenio, sí, o sea, con esa apretazón tan brava que era antes, pues que seguramente después de la pandemia va a ser así, y todo ese poco de gordos allí obesos andando en ese Transmilenio, o sea, es una cuestión bastante crítica, ¿sí? Y para allá es que vamos, para allá es que vamos. Entonces, yo quería llamar la atención sobre esas dos cosas y que pues ojalá podamos unir esfuerzos como lo hemos tratado de hacer para que este tema de la alimentación sea un tema de debate nacional y sea un tema de práctica nacional y que los únicos que somos capaces de poner una alimentación adecuada en las mesas de los hogares campesinos, de los hogares de Colombia, somos los campesinos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Robert. Tenemos 9 minuticos. Yo quiero resaltar una cosa muy valiosa que han puesto todos ustedes y es que la política es una construcción que arranca desde los hábitos, el alimento sano y propio, desde las prácticas, desde las construcciones y las movilizaciones desde los territorios.
Lo dijo enfáticamente Juliana, la ley por sí sola no hace el milagro, ni es la salvación. Esto se llena de contenidos y son los contenidos que se están llenando en este momento, desde la parcela, desde el activismo, desde la investigación, desde muchos lados importantes y fundamentales. Entonces, esto es para admirar, para enmarcar de que efectivamente es una construcción bonita, sentida y vigorosa, y que en eso está también la fuerza. Y el llamado que nos hace, que ha navegado a lo largo de la discusión, el alimento como el derecho, como un derecho humano, como una característica fundamental para poner en un primer plano también. Edilia, yo te quería preguntar de manera muy concreta que nos contaras un poco qué es lo que está pasando con el endeudamiento de gran parte del campesinado en Colombia y eso qué impactos tiene en su integridad y en su permanencia en los territorios. Sí, una gran preocupación de hace varios años. Nosotros como asociación quisimos hacer un ejercicio, hicimos un ejercicio en Caldas, en Sucre y Huila, sobre esa deuda agraria. Imagínate, de los años 96, las personas que hicieron préstamos al FONSA, que supuestamente era para un alivio a la producción, y desde entonces todos estos campesinos pues han tenido esa deuda permanente. E insistimos en anteriores legislaciones, creo que unas 2 o 3 antes de la que hay actualmente, sobre la posibilidad de un proyecto de ley que pudiera, digamos, amparar y hacer una condonación de la deuda, digamos, por lo menos de los intereses para el campesinado en Colombia. Nunca fue posible. Estuvimos hablando con Finagro, el banco. Nosotras como mujeres enviamos a la Comisión Nacional de Crédito, digamos, algunas propuestas como el Fondo Solidario, una serie de apuestas muy importantes en las que se le decía a las entidades del sistema financiero para el agro que era importante de trabajar este ejercicio. Mi preocupación, para mí el impacto más fuerte, digamos, lo he visto también muy cerca con mis compañeros y compañeras, pero también con algunas personas que han sido desplazadas, que están en condición de discapacidad, que andan con una deuda agraria a costa y unos remates de fincas que, mejor dicho, ponen en un total desamparo, desesperanza de estas personas que alguna vez quisieron hacer ese ejercicio de poder tramitar mejores condiciones en su producción o en sus proyectos, y que esas deudas siguen ahí sumando. Pero no siguen sumando en las que se le han regalado, pues, por ejemplo, el agroingreso seguro, y como lo que se dio este año en el Ministerio de Agricultura. Solamente es para el campesino a quien se le aprieta la correa para que pague de diferentes formas el ejercicio. En este año estuvieron los campesinos, esos ejercicios tan de compromiso, tan de corazón, como los campesinos del Tolima y de Caldas, que siempre nos han escuchado hablar de esa deuda, pues también hicieron su respectivo ejercicio de poner al diálogo a estas entidades y decirle, bueno, va a aparecer algo en favor del tema de la deuda. Pues se ha hecho una propuesta, no, digamos, donde cadena que genera la deuda por producción, por compra de tierra, por vivienda, por todo lo que Robert menciona mucho, el tema de mejorar las condiciones de vida en el campo colombiano de nuestros campesinos y campesinas, hace parte de todo ese quehacer que requiere una investigación, y como lo dijeron cada uno de ustedes, nosotros solas, digamos, el movimiento campesino solo no hemos caminado en este país. Nosotros hemos siempre caminado con la academia, con algunas entidades, con compromiso, con investigadores, porque antes no lo sabíamos hacer técnicamente, pero ahora lo hemos aprendido, como lo dice el profe. Esas cátedras, esas sensibilidades que se están, esas oportunidades que se le están dando a los hijos para que tengan una profesionalización
técnica y que pueda haber unas sensibilidades de carácter jurídico, pero también técnico y que pueda ser también realizado en el sistema financiero. Colombia debe, yo siempre he dicho, toda la vida, he dicho que Colombia no tiene una política agraria, ni ambiental, ni cultural, ni crediticia. Siempre, digamos, esos los cuatro ejes que siempre hemos insistido en una política, digamos, en Colombia. Desde que cuando definimos la soberanía y la autonomía alimentaria dijimos de eso. Esa es la deuda agraria, digamos, de todas esas fases de trabajo que se hacen en el campo. Muchas gracias, Edilia. Entonces, para cerrar, los invito a que nos digan con algo también de sus luchas, de sus aspiraciones, ¿qué le dirían también a los campesinos y a las campesinas de Colombia para animarlos a que no decaigan y a que mantengan arriba sus sueños y sus luchas? Y también de una vez le damos la gracia a ustedes que han destinado, mire que es toda esa belleza. También que nos cuenten qué están ahí mostrándonos. Robert nos mostró algo muy rico ahora, Edilia también, entonces nos dicen una frase y nos muestran qué tienen. Y también Juliana nos presenta a esa niña, que también los niños son parte de estos sueños y de estas luchas. Y también para darle las gracias a todos los que están tejiendo. A la Henry Ball, a Suisei, a Fastenhofer, a ATI, a Grupo Semillas, a las universidades Uniminuto, Nacional, Externado, bueno, a cantidad de organizaciones que se han sumado a esto, a GEX, a muchas instituciones, investigadores, amigos y amigas que también sueñan con un mundo posible, con un campesinado vigoroso, digno, como dice Robert, que tenga un orgullo muy grande de estar en esta parte del mundo y que también podamos tener una sociedad distinta en el futuro. De nuevo, muchas gracias. Entonces, por favor, nos cuentan también qué es todo eso que tienen allá atrás y qué es lo que nos van a decir. Bueno, Fernando, una alegría estar con Juliana, con Alex, con Edilia. Decirles, bueno, que los campesinos y campesinas somos el alma de la tierra. Hemos sobrevivido por más de 10.000 años, no vamos a desaparecer de manera fácil. Y los invito pues a que consumamos lo propio, ¿no? Café alto con el aroma de nuestro campo. Bueno, este es un café de 13 organizaciones del macizo y sur del Cauca, de Cosurca. Ellos ya exportaban a Europa. El olor y la textura es única, así como nos acaba de decir Robert. Y la panela también orgánica que también ellos hacen. Yo creo que la solidaridad, el compromiso y el alma del campo colombiano es lo que nos hará, digamos, ser otro país diferente, siempre y cuando nosotras y nosotras, el campesinado colombiano, obtengamos nuestro reconocimiento político, existimos, persistimos y resistimos. Muy bien. Yo presento aquí, vea esta belleza. Este es el Nariño. Y el llamado y la invitación es a la valoración y el reconocimiento de la creatividad de nuestros campesinos, campesinas y comunidades. El campo no es solamente agricultura, somos personas y somos creatividad. Yo presento a mi hija. Claro. Que ya muchos de ustedes las conocen. Sí. Recorrió el país conmigo durante todo su primer año, conociendo y reconociendo muchas de las experiencias con las que hemos venido trabajando a lo largo y ancho con la RENAF. Ha aprendido conmigo y espero que lo siga haciendo. Y espero que como ella muchos niños y niñas del país tengan otro futuro y tengan otra forma de vivir, de ser y de existir. Y esto es sindicalismo obrero belga. Es el sistema agroalimentario del sindicato belga con el que hemos construido también un movimiento internacional de lucha
y con el que trabajamos temas de seguridad y de soberanía alimentaria. Esto, así como un poco como dice la Vía Campesina, articulamos el campo y la ciudad, globalizamos la lucha y globalizamos la resistencia. Muchísimas gracias, muy lindo estas palabras y para enmarcarlas. También gracias al equipo de comunicaciones, a Julián, a Mares Más, a Germán, que también ha estado muy atento acá y que nos ha inspirado cómo de una cosa tan sencilla y tan poderosa como la semilla inspira tantas luchas. Muchas gracias. Sí, Y agradecerle a todos. vamos a verlos en otro momento. Los extrañamos mucho, de verdad. Sí, un abrazo a Germán y a todos. El Grupo Semillas siempre ha sido nuestro mayor aliado en la defensa de la soberanía alimentaria. Así es. Gracias. Bueno, hasta luego. Que Dios los bendiga y las Abrazo. bendiga. Chao, Saludos. Edilia. Robert. Hasta Éxito luego. Robert, mañana, un beso. pendiente Abrazos. mañana la Sí, mañana audiencia. con toda Y la fuerza. audiencia estaremos también muy, muy atentos y por la página del Grupo Semillas también estaremos muy atentos. Adiós. Bueno, Perfecto, muy bueno, bien. Chao, mami. Buenas Sí, tardes. adiós. Chao, mami. Chao. Un beso. De hecho, yo lo digo más rápido. Porque tengo más superpoderes, ¿Cómo? más velocidad, Velocidad. más Salí. Chao. Un beso para Un todos. beso para todos.